Encuéntralo ya en Spotify. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ciudad Límite, su podcast con invitados siempre que valen la pena, también por Spotify. Y hoy con un precandidato presidencial favorito también según las últimas encuestas dentro del pacto histórico y a nivel general rumbo a la presidencia de la República. Saludo a nuestros televidentes en Facebook, en nuestra plataforma, y a la gente de TikTok, que ya iniciamos a saludar desde este momento. Señoras y señores, en TV Cúcuta, Gustavo Bolívar, precandidato presidencial a la República de Colombia. Gustavo, Bueno, bienvenido a TV muchísimas Cúcuta. gracias, muy amable por la invitación. ¿En qué momento Gustavo salta a la política después de ser un hombre exitoso en la televisión? Bueno, yo pienso que yo tenía el político dentro cuando empiezo a escribir los libretos y las novelas. Siempre empecé a tocar temas sociales y curiosamente entre los personajes de, por ejemplo, Pandilla, Guerra y Paz, había un narco, un político. En Sin Teta No Hay Paraíso también había narcos y políticos, siempre como mirando esa relación. Y en El Capo, pues mucho más, también hay muchos diálogos del Capo con ministros que él secuestra y son diálogos muy políticos. Entonces yo creo que cuando entro a la televisión y descubro que hay un universo por contar, sobre todo de temas sociales, especialmente el de la juventud colombiana, que por falta de oportunidades se va a la delincuencia, que eso fue Pandilla, Guerra y Paz, ahí yo creo que ya venía como la semillita del político. Pero siempre con un recuerdo de ese colectivo Manos Limpias, donde Sí, hicimos alguna actividad aquí en Cúcuta claro. con Gregorio Pernido alguna vez en el tema de corrupción, pero quería preguntarle por ese tema en el gobierno Petro. Quedaron debiendo en ese Sí, tema. claro, desafortunadamente la corrupción es un tema estructural, tiene que ver con el ser humano más que con las leyes y más que con las constituciones. Podemos cambiar la ley todos los días y quiere hacer una constitución nueva, mientras no cambie el ser humano, mientras la transparencia, la honestidad no sea un valor que se cultive desde la niñez, no hay nada que hacer. Tú puedes tener la mejor intención y ser el mejor presidente del mundo, pero si te rodeas de personas que no tienen un buen corazón, en algún momento le llegan al precio. 7 de agosto del 2026, es presidente de la República Gustavo Bolívar. ¿Qué haría por Cúcuta? Primera orden presidencial. Mantener abierta la frontera. Lo primero es que hay que proteger el comercio bilateral, el renacimiento que ha tenido la ciudad con la apertura de la frontera y también detener un nuevo éxodo de compatriotas venezolanos, perdón, de hermanos venezolanos hacia Colombia, porque pues ustedes lo saben, Colombia es un país que es el tercero más desigual de la tierra, es un país que tiene unos índices de pobreza elevados y no tenemos dinero para solucionar los problemas nuestros, imagínense, para solucionar los de 2, 3 millones de venezolanos que llegan cada vez que se cierra esa frontera. Entonces, lo primero que hay que refortalecer incluso esa relación en la frontera. Yo no estoy hablando, digamos, de gobierno a gobierno, porque de hecho el mismo presidente Petro no ha reconocido las elecciones de Venezuela, no ha reconocido el resultado, pero sí dentro de su responsabilidad de impedir una oleada migratoria nueva, pues está mantener unas relaciones cordiales en las Hay fronteras. algo claro en este momento, que es una orden de captura contra Nicolás Maduro, que es una recompensa, que son operativos en el Mar Caribe. A nosotros los cucuteños nos preocupa ese tema Claro. militar que nos afecta, pero también preocupa salir, entre comillas, como a defender el régimen de al lado. Sí, mira, ninguna persona gana las guerras. Todas las guerras las pierde todo el mundo. Porque así sea alguien que se declare triunfador, pues seguramente va a llevar a su patria miles de cadáveres. Entonces yo creo que lo mejor de la guerra es evitarlas. Y si con diplomacia se puede, pues ese es el llamado, porque una guerra no solamente va a perjudicar a Venezuela, sino también a Colombia. Porque ya no van a ser 2 o 3 millones, van a venir 5 o 6 millones de venezolanos hacia Colombia. Porque el venezolano que tiene dinero ya salió de Venezuela. La mayoría fueron a Miami, tenían para comprar una visa, para tener un tiquete y tener cómo establecerse en un país tan caro. Los demás se vinieron a Colombia. Y una posible invasión o una guerra o lo que se quiera pensar con la amenaza que hay de Estados Unidos hacia Venezuela, al segundo país que más perjudicaría inmediatamente sería a nosotros, a Colombia. ¿Qué cambiaría usted del gobierno Petro?
No, hay muchas cosas que, digamos, primero destacaría lo bueno y que continuaría. A mí me parece que la entrega de tierras ha sido formidable, ha sido un renacer del campo, un renacer de los campesinos, que es la gente que más vive en pobreza extrema. Continuaría con esta entrega de tierras que va a terminar en 1 millón de hectáreas al final del gobierno Petro. 1 millón de hectáreas es una gran cantidad de tierra, pero no es suficiente porque el acuerdo habla de 3 millones de hectáreas, el punto 1 del acuerdo. Entonces, sencillamente continuar con esa política y de 2026 a 2030 entregar otro 1 millón de hectáreas sería un compromiso mío. Otro millón serían 2 millones de hectáreas. Mantener las cifras de desempleo y ojalá seguirlas bajando. Hoy tenemos un desempleo que es el más bajo de casi los últimos 25 años. Mantener las políticas de agua potable, que son revoluciones silenciosas que la gente no ve en las ciudades, pero hoy ya hay 2 millones de personas con agua potable que antes no tenían. Lo mismo con energía, muchísimas personas a través de la energía solar, el presidente les está instalando unas comunidades energéticas. Mantener la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que está casi ya en el 50%, la disminución de pobreza. Estas dos reformas, la laboral y la pensional, le van a transformar la vida a millones de personas positivamente. Por ejemplo, la laboral le va a entregar contratos de trabajo a 400,000 jóvenes del SENA, aprendices, le va a dar trabajo a personas que tienen discapacidades, ya hay más o menos por la ley 2 personas por cada 100 empleados tienen que contratarse con discapacidad y eso va a ser 60,000 personas que nunca habían sido tenidas en cuenta con discapacidad. Las madres comunitarias se van a formalizar, se van a pensionar en virtud de esa misma ley y en la reforma pensional, pues nada menos que 3.100.000 viejos de Colombia que nunca pudieron cotizar porque eran campesinos, recolectores de frutos o porque eran madres cuidadoras, pues ahora van a tener un bono pensional de 230,000 pesos. Hay muchas cosas buenas. ¿Cuál sería, Gustavo, su principal contendor en la consulta interna del pacto histórico? Pues hay varios, yo no voy a menospreciar a nadie, pero está Iván Cepeda, está Daniel Quintero, está Carolina Corcho, está Susana Mohamed, hay una gama, digamos que... Siempre lo noto con la llegada de Iván Cepeda a la baraja, se movió ese tablero Se movió, no sabemos cuánto ni cómo, porque no ha habido encuestas recientes. Hubo una de semana que lo incluyó a él, unos días antes de que él se lanzara, y sin embargo yo le gano por muy poquitos puntos. Yo siempre he tenido unas ventajas muy amplias sobre todos los candidatos. La última, digamos, que se hizo fue una encuesta de cifras y conceptos donde yo tengo 32% y el segundo es Quintero, que tiene 17%. Sin embargo, en esta última que me dio semana, en esa misma encuesta, cifras y conceptos me dio y yo marco como 15 y pico y él 13 y pico, o sea, muy ajustado. Se ajusta mucho el asunto. Hay desaciertos en el gobierno y yo insisto en el tema porque le complican su campaña. Por ejemplo, Roy Barreras, el tema de Benedetti, tantas figuras. Ha habido escándalos y sobre todo lo más triste es que hayamos perdido la bandera anticorrupción, porque nosotros nos vendimos como una fuerza anticorrupción y ofrecimos un cambio. Por y sin eso embargo, ganaron, creo yo también. En parte por eso, y la tristeza es que recuperar esa bandera es difícil, porque a pesar de que nosotros seamos honestos, yo en la vida he tenido una sola investigación por corrupción, tengo una vida transparente, la gente no cree, porque nosotros vendimos eso y no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque no tuvimos cuidado en ciertos nombramientos. Sin embargo, yo te puedo decir algo, mire, uno puede confiar ciegamente en una persona y creer que es honesta, pero la corrupción es tan grande que a muchas personas le llegan al precio, desafortunadamente, y entonces, como dicen las abuelitas, ojos vemos, corazones no sabemos. Catatumbo, Gustavo, ¿qué hacer con el Catatumbo? Lo que está haciendo el gobierno, inversión social, a mí me consta que estuve ahí dentro del gobierno, más de 4 o 5 consejos de ministros dedicados a Catatumbo, a preguntarle a cada ministerio qué está haciendo en Catatumbo. El Ministerio de Transporte ya diseñando la vía, esa vía se va a dejar contratada, la de Tibú hasta, sacando... Tibú La Gabarra. Tibú, de pronto La Gabarra, sí, atravesando todo el Catatumbo.
Nosotros, por ejemplo, desde Prosperidad Social dejamos contratados 5 puntos de abastecimiento solidario, plazas de mercado en 5 municipios. También instauramos una transferencia temporal hasta diciembre para todos los viejos y viejas. Pero Gustavo, fíjese que sigue en guerra. Y ahí voy al tema que quería llegar, que es el tema de los procesos de paz. ¿Usted continuaría con los procesos de paz, Sí. apostándole a esos procesos cuando los grupos no cumplen? Y uno mira un militante del Clan del Golfo, por ejemplo. Un señor de esos no se va a poner a trabajar en una panadería. Por la paz hasta el último minuto de mi vida hay que trabajar. Si se fracasa, pues ya es otro tema, pero que uno lo intente es una obligación constitucional. Entonces yo sí quiero hacer un punto aquí específico. El tema de la paz no es un problema que se haya inventado Petro. Eso viene de 70 años y la guerra contra las drogas viene hace 50. Y nadie la ha ganado, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos no ha podido derrotar a los narcotraficantes, Colombia tampoco. Porque es un negocio muy grande, muy fabuloso, por el que mucha gente, y precisamente en estas zonas deprimidas de Colombia, está dispuesta a arriesgar su vida, porque es un negocio que les deja muchas ganancias. Entonces, es un problema que hay que tomar con pinzas, porque a pesar de que el Estado dirija toda su fuerza, toda la fuerza militar hacia el narcotráfico, es muy difícil acabarlo, porque hay una demanda ahí de 300 millones de consumidores que están pidiendo cocaína. Y entonces es posible que podamos someter a muchas cabecillas como lo hemos hecho hace 50 años. Hace 30 años mataron a Escobar y su chofer era Don Berna, se volvió el capo. Extraditaron a Don Berna y los choferes de él ahora eran los capos. Siempre nace otro y otro y otro, porque tiene que ver con el problema de la droga, del narcotráfico. Bueno, hablemos un poquito de la lectura suya de esta frontera, de la ciudad de Cúcuta. Aparte del tema de los candidatos nos han dicho, los que nos visitan, no la voy a cerrar. ¿Qué más problemáticas se ha identificado acá? ¿Cómo ayudar a esta ciudad tan Yo creo que las fronteras en todo el mundo tienen que integrarse social y culturalmente, aparte de lo económico. Lo económico pues da unas ventajas a Colombia en este momento porque tiene la moneda más fuerte, porque tiene más abastecimiento y sencillamente pues los venezolanos vienen, se abastecen y se van. Cuando se cierra la frontera, el venezolano viene pero ya no se regresa. Y eso es un problema pues que ya ustedes lo han vivido, enorme. Pero sigue habiendo más retos, digamos, en lo social. Cúcuta tiene también problemas de violencia muy grandes que tienen que ver también con el narcotráfico. Y como les digo, nosotros tenemos que dirigir toda la atención del Estado es hacia los sectores que recluta el narcotráfico para poder que les disputemos ese reclutamiento. Y lo hicimos con un programa que se llama Jóvenes en Paz, pero mire todas las críticas que recibió. Dijeron, Petro les va a pagar a los jóvenes para que no maten. Ese fue lo único que le antojó decir de Jóvenes en Paz, pero es un programa robusto que le entrega $1 millón a los jóvenes para que estudien y para que hagan trabajo comunitario. Y sin embargo lo tergiversaron, lo intentaron acabar ese programa, pero es la forma nuestra de disputarle a las bandas criminales el reclutamiento. Decirle, joven, es posible que el clan o un grupo guerrillero le pague 2 millones, nosotros le damos 1, pero no se mete en problemas y estudia y tiene el acompañamiento del Estado. Y eso ha ido avanzando lentamente, pero la verdad lo tergiversaron mucho ese programa. Reforma tributaria que cursa en el Congreso y todo el mundo está pendiente y siempre en todos los gobiernos anteriores de derecha, en lo personal uno se molesta, una reforma tributaria con la cifra que hay por concepto de corrupción. Es como avanzar en una reforma tributaria cuando uno ve que cualquier reforma se van a robar la plata y no pasa nada. Pues mire, el único gobierno que ha hecho una sola reforma tributaria en todo este siglo es Petro, porque a todos le han aprobado 2 y a veces 3. Pero es Petro, entonces a Petro hay que negarle las reformas, pero más que hablar de la reforma es que mirar qué está agravando la reforma. Entonces, por ejemplo, en el estallido social, la reforma de Carrasquilla agravaba la leche, los huevos, el pan, la canasta familiar, y por eso la gente que estaba confinada por la pandemia no resistió y salió y protestó. Ahorita que estamos grabando, no voy a decir si estoy de acuerdo o no todavía, pero lo que leí hoy, porque apenas la presentaron ayer, estamos grabando los juegos de azar, sí. Estamos grabando el alcohol, la cerveza, sí. Los cigarrillos y los vapeadores, estamos grabando todo los el eventos culturales, pero boletas de 500,000 pesos. Ok. O sea, si una persona, y a veces los artistas llenan 5 veces el estadio, 4 veces el estadio, y pagan una boleta de $1 millón, es porque esa persona puede aportar algo. Y lo que está diciendo el gobierno es boletas de más de 500,000 pesos, el IVA,
que es lo menos que se puede hacer. Entonces, estamos juegos de azar a los que beben, a los que fuman, pero no estamos tocando el pueblo. Al contrario, esa plata es para poder hacer inversión social, porque este país tiene un rezago inmenso en justicia social. Ahora, si yo la presentara en un año de elecciones, yo no la presentaría en un año de elecciones, porque es muy difícil, pues, ¿quién va a darse esa pela? Creo que se presentó un poco tarde, pero sí es necesario grabar esos sectores. Por ejemplo, el sector de los juegos de azar, que le deja 2 billones al erario en este momento, está funcionando en virtud precisamente de la ley, la emergencia económica que suscitó por Catatumbo. Se grabaron los juegos de azar, pero ese impuesto temporal va hasta diciembre. Lo que dice la reforma tributaria que presentaron es hacerlo permanente. Y están grabando los grandes capitales. Vean, los bancos acaban de tener unas utilidades de más del 50%. Entonces el presidente dice, contribuyan con un 15% de esas utilidades. Son bancos que están ganando. Este semestre, la banca ganó 54 billones, ganancia, utilidades. 54 billones para una persona o para dos, que son los dueños de los bancos. ¿Por qué no pueden dar 5 de esos billones para que la gente viva mejor? Cuando un candidato gana la presidencia y empieza a nombrar a su cartera, a sus ministros, uno se da cuenta el verdadero argumento del candidato. ¿Tiene nombres que usted pueda adelantar, decir, yo quisiera de ministro a tal persona? Pues estoy armando esa lista, no tengo todavía clara muchos nombres. ¿Pueden ser de otros partidos? Sí, lo que uno tiene que buscar es buenos seres humanos, hermano, y que también tengan el conocimiento. Son 3 condiciones básicas: que sea buen ser humano en todo el sentido de la palabra, en el trato con la gente, en la honestidad, etc. Segundo, que tenga el conocimiento técnico de la cartera que uno le está entregando. Y lo tercero, que él a su vez se rodee también de personas que le puedan cumplir su función de introducirle transparencia a la gestión. Candidatos de derecha, terminamos acá y usted me da una palabra de lo que se le venga a la cabeza. Abelardo de la Espriella. Una persona oscura. Vicky Dávila. Vicky es una persona, digamos, no la considero mala candidata, pero está apelando como a la mentira para poderse posicionar. Miguel Uribe Londoño. No, pues lastimosamente ya es una candidatura, una vida perdida, ¿no? Una vida frustrada, pues, por la violencia de este país. El papá sí no lo veo, la verdad, un oportunista. Uno cómo va a lanzar una candidatura ahí sobre el cadáver tibio de su hijo. Eso no debió haber sido así. Y también Paloma Valencia. Paloma, de todo ese sector, es como la más estructurada. La Cabal. No, una señora esquizofrénica que vive mintiendo a toda hora, diciendo cosas. Todavía habla del castrochavismo y que aquí hay que el comunismo, o sea, en la campaña pasada se la pasó despotricando de que Petro iba a expropiar a todo el mundo y nada de eso pasó. Ni Colombia devolvió Venezuela, el desempleo ha bajado, la inflación ha bajado, la pobreza ha bajado. Todas las empresas están reportando enormes ganancias y ella sigue diciendo que, pues, que hay que recuperar a Colombia porque Petro la destruyó. Yo veo que todo el mundo, incluso los conciertos, hermano, antes había un concierto y ahora son 2, 3 conciertos. La gente tiene plata para viajar, para ir a conciertos. Es decir, que la economía está bien. Mire, hablé con el presidente de Avianca hace muy poco y me dice, hemos aumentado el tráfico interno en 38% de pasajeros. O sea, la economía está bien. Gustavo, ahora puede estar mejor, obvio, pues, pero no está como lo vaticinaban en campaña. Un mensaje para los cucuteños. Bueno, a Cúcuta, que no pierdan las ventajas comparativas que da una frontera abierta, que luchen por eso, porque ya hay anuncios de otros candidatos que vienen a cerrar esto, pero es por un odio ideológico. Yo creo que el bienestar de la gente tiene que estar por encima de esas disputas ideológicas y políticas. A ustedes lo que les importa es que haya un buen comercio, que haya unas buenas relaciones, y ya lo ideológico pues no se puede trasladar a los problemas de la gente. Yo creo que tienen que defender una frontera abierta. Bueno, Gustavo Bolívar, invitado especial en directo con Gabriel Angarita. Nosotros se los presentamos. Ustedes eligen. Buenos días. Gracias, Hay cosas que solo pasan acá. Y en Ciudad al Límite, en nuestro video podcast, te lo contaremos al estilo de Gabriel Le quería Angarita. preguntar esto. Todo el mundo sabe en las comunas, en los barrios, dónde quedan las ollas y las licoreras. Ciudad al Límite, domingo 6 de la tarde.
Solo invitados que valen la pena. Este video podcast que tiene como objetivo llevarles a ustedes la realidad de lo que pasa en la frontera contadas por sus personajes. Encuéntralo ya en Spotify.